Quiero llamar al moderador de este panel de embajadores, jueces y distinguidos promotores ambientales. Muchos de ellos los compartimos con ellos en Washington, en la Asamblea Anual de la Organización de Estados Americanos, en un foro de justicia ambiental, y la Embajada Mundial de Activistas por la Paz tuvo la buena visión de considerarlo que vinieran a esta sesión de justicia democrática. Para ello, entonces, voy a llamar de inmediato al moderador. Se trata del licenciado Juan Manuel de la Cruz Estrada, abogado y notario especializado en trabajo sobre derechos humanos y derecho ambiental. Ha colaborado en equipos de litigio para casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos relacionados a la Guerra Civil de Guatemala. También se ha desempeñado en el servicio público, especialmente en el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, como abogado asesor para la temática de gestión ambiental. En el ámbito de cooperación internacional se ha involucrado en proyectos de seguridad y justicia ambiental. Apoyó el proceso de especialización de la aplicación de la justicia ambiental en Guatemala desde la creación del año 2015 del primer juzgado penal ambiental en el departamento de Petén, con competencia para la Reserva Maya que corresponden con el área de conservación más grande de Mesoamérica. Actualmente integra el proyecto Biodiversidad de Guatemala, en apoyo al fortalecimiento institucional para reducir la impunidad ambiental y mejorar la gestión del sistema guatemalteco en áreas protegidas enfocada en estas tres áreas piloto. Entonces vamos a dejar de inmediato al licenciado Juan Manuel de la Cruz de Guatemala para que sea el moderador de este importante panel. Panel número 2, por cuestiones de tiempo, lo vamos a hacer ahora. Muy buenos días a todos. En primer lugar, agradezco a la Embajada Mundial de Activistas por la Paz por esta oportunidad y al organismo judicial por darme la oportunidad de presentarme ante ustedes el día de hoy. Como abogado guatemalteco y como ambientalista, verdaderamente es un honor poder tener esta discusión y poder tenerla acá, en esta sala que tanto ha representado para la justicia en mi país. Vamos a empezar con el llamamiento a nuestros distinguidos panelistas. Yo diría que cada uno es un ícono de la justicia ambiental a través del mundo, tanto por su trayectoria como por el trabajo revolucionario que han hecho en cada uno de sus ámbitos. En ese sentido, yo quisiera llamar al excelentísimo Rafael Fernández Valverde para que nos acompañe en la mesa. También quisiera llamar al excelentísimo Luis Armando Tolosa Villabona para que nos acompañe. Seguidamente, al excelentísimo Duberlí Apolinar Rodríguez Pineo. Y por último, al excelentísimo Daniel Guevara Cortés. Bueno, para empezar, yo quisiera brevemente hacer un recorrido por las trayectorias profesionales de estos distinguidos participantes, empezando por Rafael Fernández Valverde. Él es vocal del Consejo General del Poder Judicial en España, es académico de número de la Academia de Legislación y Jurisprudencia de Las Palmas de Gran Canaria. Ha intervenido en numerosos congresos, cursos, jornadas y seminarios en España y el extranjero, como conferenciante, ponente o director. Es autor de numerosas publicaciones, más de 40, individuales y colectivas, en el ámbito del derecho público, habiendo colaborado con varias revistas especializadas. Está en posesión de Cruz Distinguida de Primera Clase, así como de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort. Es miembro de la Comisión de Justicia Ambiental de la Cumbre Iberoamericana. También tenemos al distinguido Luis Armando Tolosa Villabona, quien es magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Es especialista en Derecho Penal Constitucional, Derecho Comercial, Derecho Penal y Criminología, instituciones jurídico-procesales y Derecho Público. Es además magíster en Derecho Procesal y en Modelos de Enseñanza Problemática.
Ha sido docente de la Corporación Universitaria Republicana, Universidad de Santo Tomás en la Gran Colombia de Rosario, entre otros. En 2013 asume el cargo de magistrado titular de la Sala de Casación Civil, sala de la que también fue presidente y sala que dictó una sentencia hito a través de la historia del derecho ambiental, la cual otorga derechos a la Amazonía colombiana. Seguidamente tenemos a Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo, quien es juez supremo del Poder Judicial en Perú. Actualmente es embajador de buena voluntad de la Organización de Estados Americanos para la Justicia Ambiental, otorgado por el secretario general de la OEA. Se desempeña como presidente de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial, juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia de Perú, presidente de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Es magíster en Ciencias Penales de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, estudios de doctorado en la Universidad de Alicante de España. Imparte cátedra en la unidad de posgrado de diversas universidades públicas y privadas y en la Academia de la Magistratura, en los cursos de Derecho Penal, Procesal Penal, Derecho Ambiental y Pluralismo Jurídico. Expresidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Expresidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura. También tenemos al excelentísimo Daniel Guevara Cortés, quien es ministro presidente del primer Tribunal Ambiental de Chile, quien es uno de los países ejemplo para la justicia ambiental en América. Entre los títulos profesionales obtenidos se incluyen doctor en Derecho de la Universidad de Lerida, España, magíster en Administración y Negocios, MBA, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Tiene un diploma en Derecho Minero, Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Antofagasta. Un Postgraduate in Risk Analysis and Investment Appraisal de Queen's University. Un curso aprobado con certificación de diplomado en Planificación Estratégica y Control de Gestión de la Facultad de Ingeniería de Chile. Daniel Guevara es docente universitario en el área de pregrado y posgrado en varias universidades de Chile. Ha participado en diversos proyectos de investigación como Unión Europea y Naciones Unidas, Cooperación y Desarrollo. Es miembro de la Sociedad Española de Derecho Internacional desde 2015 hasta la fecha. Para todos les pido un fuerte aplauso. Para empezar esta sesión, yo pediría a nuestros distinguidos participantes que pensáramos en la justicia ambiental, en el acceso a la misma, en todo lo que enfrenta. Hoy por hoy y desde sus diferentes trayectorias, ustedes conocerán las diferentes barreras que podrían obstaculizar el acceso a la justicia, lo que lo hace más complejo, lo que lo obstaculiza. Dentro de ¿cuáles creen ustedes que son las principales barreras de acceso a la justicia ambiental que complejizan y obstaculizan su efectividad? Y esto yo quisiera pedirles respetuosamente que dentro de su respuesta incluyan, con miras a superar estas barreras y fortalecerlas, la perspectiva del poder público, la sociedad civil y la comunidad internacional. Si pudiéramos empezar con el doctor Rafael Fernández Valverde. Sí. Bueno, solamente tengo 5 minutos, según me dice el moderador, con lo cual, pues todo lo que tenía previsto decir no lo voy a decir, como es lógico. Pero sí quiero hacer unas reflexiones iniciales, lo difícil que es esta situación, sobre todo después de las manifestaciones que hemos oído esta mañana de los representantes del Tribunal Penal Internacional, y de pronto hacemos un salto en el vacío y nos encontramos aquí tratando de resolver algo muy concreto, que es nuestra justicia medioambiental. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en este momento, yo me sitúo y defiendo al juez medioambiental de cada uno de nuestros países, y el problema que yo tengo en este momento a nivel personal es que tengo ese magnífico Tribunal Penal Internacional que también habéis explicado, pero tengo el Tribunal de la Unión Europea, tengo el Tribunal de Estrasburgo con su juicio de convencionalidad, tengo el Tribunal Constitucional. Esto es, yo creo que antes de seguir adelante, sin duda alguna, en este, digamos, pues avance jurisdiccional, nos planteamos realmente qué es lo que está ocurriendo. Yo creo que hay un déficit en lo que sería, lo que hemos llamado en Europa, el diálogo entre tribunales. Los tribunales, con toda esa panoplia
que también habéis expuesto, deben empezar a dialogar en un terreno en el que sean comprensibles para el resto de los jueces ordinarios. Y me parece que esto es algo esencial en todo lo que tenemos encima de la mesa. Por tanto, me da la sensación de que habrá que clarificar competencialmente el ámbito de cada uno de estos tribunales y no situar, digamos, a esos tribunales internacionales en un régimen de superioridad, sino más bien de ámbito competencial o de ámbito consultivo. A mí me da la sensación de que hay un déficit judicial internacional. A pesar de todos estos tribunales, quien nombra a los jueces de esos tribunales internacionales no son los poderes judiciales de cada país, son los poderes ejecutivos. Y yo creo que los órganos de gobierno de los poderes judiciales, con el tiempo, debíamos lógicamente reivindicar que el Poder Judicial, igual que en su día se dijo que el Parlamento Europeo carecía de legitimidad democrática, yo creo que toda apelación internacional al arbitraje, a la mediación entre ese tipo de conflictos, es algo que en el fondo va a provocar un descenso del ámbito y del Poder Judicial en cada uno de nuestros países. Por tanto, estas son unas reflexiones iniciales para que realmente nosotros sepamos realmente dónde tenemos que movernos. Yo tengo que hacer un ejercicio de jibarismo jurídico, si ustedes quieren, y tengo que pasar de esos justicia universal que mi querido compañero ha explicado y la composición de los tribunales internacionales al caso concreto. Y yo a lo que vengo aquí es a reivindicar la justicia medioambiental. La justicia medioambiental, que como mis compañeros, practicamos en nuestros respectivos países. Y efectivamente en este momento estamos en un momento histórico difícil. Miramos hacia atrás, todos vemos las destrucciones producidas en el ámbito del medio ambiente, todos hemos contemplado por los vídeos que nos han expuesto estos días cómo las situaciones son dramáticas y también contemplamos lo difícil que es buscar soluciones efectivas a este tipo de conflictos que se están produciendo en relación con la propia naturaleza. Yo creo que hemos superado los conflictos competenciales, dejo apuntado la situación anterior y creo efectivamente que hemos avanzado hacia un terreno en el que la ordenación del territorio, la ordenación de la tierra es una función pública. Esto no puede ser un aspecto convencional, un pacto entre caballeros, entre propietarios y explotadores, sino que, sin duda alguna, el hecho de que es una potestad administrativa que los gobiernos deben llevar adelante es algo que se impone como punto de vista de todo lo que es la gestión medioambiental en el ámbito en que a nosotros nos concierne. Es cierto que hemos ido y vamos avanzando hacia un medio ambiente y una regulación mucho más transparente. Todos ustedes conocen el convenio de Aarhus, todos ustedes conocen las respectivas leyes normativas europeas y de los distintos países y yo los felicito a ustedes. Me imagino que mi querido amigo Di Berlí va a hablar sobre el tema, ese convenio que ustedes acaban de suscribir recientemente sobre el derecho a la información en el ámbito medioambiental. La pasada semana en Naciones Unidas comenzó el periodo de firma y suscripción de este documento y creo que ustedes, iberoamericanos, sudamericanos, están dando una gran lección a Europa con este convenio de carácter regional y sin duda alguna, que es lo que me pedía el moderador, ver cuál es la situación actual acerca de la información, la participación y el acceso a la justicia en materia del medio ambiente. Por tanto, creo que es un día festivo además en este ámbito territorial en el que nos encontramos y de lo que yo, lógicamente, que no conocía y que no había participado, pero me llevo una gran alegría de saber que todos ustedes han empezado a suscribir en Naciones Unidas este convenio para esa finalidad concreta. Yo les digo solamente 3 cosas que creo que hay que hacer para que la justicia penetre en el medio ambiente. Miren, tenemos que continuar con un principio que es el principio de no regresión. El profesor Prier en Francia, en la Universidad de Burdeos, fue el que lo teorizó y el Tribunal Supremo de mi país lo ha asumido como tal. Lo que es verde, porque así ha sido declarado, no puede regresar a una posición anterior. El principio de no regresión en la protección medioambiental, las garantías de que unos determinados terrenos considerados con una protección esencial continúen en esa situación, es algo que sin duda alguna es uno de los principios más esenciales y que la jurisprudencia, nuestras jurisprudencias de los distintos países deben avanzar en ese sentido. El mecanismo para desclasificar determinados terrenos que han sido protegidos debe ser estricto y, como hemos dicho en nuestra jurisprudencia, eso no es un indiferente jurídico, no es lo mismo
que una zona sea verde en un determinado momento y en un momento posterior, por motivos económicos de otra índole, deje de serlo. Me parece que es un principio jurídico esencial en este elemento fundamental de la protección del medio ambiente. Creo, en segundo lugar, que hay que avanzar en esta línea que decíamos, en la acción pública medioambiental. Sin duda alguna, toda la teorización que muchos de ustedes exponen acerca de la consideración de la tierra como sujeto de derechos es algo que tendremos que perfeccionar, es algo que está en algunas constituciones, es algo que ha sido reconocido en algunas opiniones consultivas del Tribunal Iberoamericano, y sin duda alguna me parece que es otra de las líneas esenciales por las que nosotros tenemos, sin duda alguna, que avanzar. Y tenemos que controlar el cambio climático. Fíjense ustedes que los mecanismos de control que tienen los poderes judiciales sobre las actuaciones gubernamentales en materia de medio ambiente son el control de las evaluaciones ambientales, el control de la evaluación sobre los proyectos, sobre los planes y programas, pero yo creo que la gran esperanza está en la nueva evaluación invertida o inversa, en la que tendremos que tener en cuenta dos cosas: cómo el cambio climático influye en nuestras actuaciones y, a la inversa, cómo nuestra actuación va a influir en el cambio climático. Es un paso adelante, un paso esencial. Existe una directiva comunitaria que tendremos, lógicamente, que implantar en todos nuestros respectivos países. Y yo, simplemente, dado el tiempo que tenía, pues concluyo haciendo referencia a tres documentos que me parecen esenciales y que todos pues, son del año 18 y son, digamos, pues, documentos que han nacido en este ámbito territorial en el que nos encontramos, con lo cual lo que me ponen de manifiesto es que esas instituciones están muy sensibilizadas con lo que nos concierne. Me refiero, en primer lugar, a la opinión consultiva 2317 de la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos sobre el Medio Ambiente. Me refiero, en segundo lugar, a los principios que declaramos en Quito en la 19 Cumbre Iberoamericana de la Comisión de Justicia Medioambiental. Y me refiero también, en tercer lugar, a la Declaración de Jueces sobre la Justicia Hídrica llevada a cabo en Brasilia el 21 de abril del año 18. Son tres documentos internacionales que lo que nosotros tenemos la obligación es de transformarlos en jurisprudencia. Tenemos que proteger, sin duda alguna, los recursos naturales, tenemos que proteger el agua, pero si algún día, encima de querer proteger el medio ambiente, queremos ser poetas, hagamos como hizo nuestro querido magistrado Rafael Mendizábal en una sentencia, un auténtico leading case, en donde se dijo hay también que proteger al paisaje como elemento, digamos, evanescente, que no tiene elementos esenciales, pero protejamos el paisaje. Lo definió de la siguiente forma: una forma de mirar en cada momento de la historia. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor por esa respuesta tan iluminadora. De la misma, pues yo rescato la importancia tan grande del ordenamiento territorial, también las diferentes herramientas que están al servicio de la justicia ambiental, tal como el Acuerdo de Escazú, firmado el 27 de septiembre pasado por 14 países, incluyendo el Estado de Guatemala, el cual protege, entre otras cosas, el activismo ambiental y la información libre sobre el medio ambiente. Invito próximamente al excelentísimo Luis Armando Tolosa Villabona para que nos comparta su respuesta a esta pregunta de cuál cree usted que son las principales barreras de acceso a la justicia ambiental que complejizan y obstaculizan su efectividad. Buenas tardes para todos ustedes. Un agradecimiento a esta cumbre por haber invitado a este juez de la Corte Suprema para exponer algunas ideas de tan importante tema de frontera. Primera parte de la pregunta, ¿cuáles son las barreras? Hay unas barreras centrales en el tratamiento de los problemas ambientales. El primer problema tiene que ver, es un problema público, la carencia de educación en materia ambiental. Se necesita una postura, un compromiso de nuestros estados, de nuestras nacionalidades, en educar en derechos ambientales
a la comunidad, no únicamente a los jueces. Por supuesto que a los jueces también es necesario educarlos. El segundo aspecto, un segundo problema, una barrera en lo que tiene que ver con este tema de justicia, el desconocimiento de la gravedad de los problemas ambientales. Hay muchos problemas, pero hay tres centrales, me parece. Uno tiene que ver con el calentamiento global, como aludió aquí de manera ponderada mi antecesor, ¿sí? El otro problema tiene que ver con el cambio, con la destrucción de la capa de ozono. Y hay un aspecto central, el desconocimiento de lo que significa el mar, el océano, la vida que está allí. El problema de las ballenas, todo el tema del plástico que está inundando y la capacidad productiva de oxígeno que hay en problemas del mar. La National Geographic y los científicos saben cómo son estos problemas. Otro problema grave, concreto, en materia de justicia ambiental, la disparidad de criterios que tenemos en la judicatura para resolver conflictos. Otro problema central que tenemos nosotros es una barrera, ¿sí? Es la carencia de una normatividad clara en nuestros distintos estados, ¿sí? En las constituciones y en la legislación que abogue decididamente con instrumentos eficaces por la protección del medio ambiente. Un problema muy fuerte de los jueces es el miedo que tienen a resolver problemas ambientales y a fallar extra petita, ¿sí? Por fuera de lo pedido, oficiosamente, para decidir puntos que tengan que ver con el medio ambiente, ¿sí? Por ejemplo, en el caso, yo sustancié y presenté la ponencia de declarar sujeto de derecho a la Amazonía, que tiene la Amazonas recorre Perú, recorre Colombia y Brasil, y 8 países forman parte de esa cuenca. Entonces, se planteó el problema por niños de 7 años hasta los 25 años, de zonas, por ejemplo, caribeñas como de San Andrés, de Cartagena, Santa Marta, también habitantes, niños que estaban en la zona de el Caquetá, en Cali, cercanos a la Amazonía, ¿sí? En la zona del Guaviare. Entonces, si un juez no tiene capacidad para plantear soluciones ante estos temas, se planteaba la modificación del clima, la incidencia en el cambio climático, ¿sí? El tema de las futuras generaciones. Entonces, cuando me presentan el caso, venía negado en primera instancia. Yo llevo el proyecto a sala, 7 integramos la sala y la propuesta hay que revocar. Un primer problema que tenemos nosotros los jueces son las acciones, los instrumentos, porque, por ejemplo, en la Constitución del Perú tenemos la naturaleza como sujeto de derecho, en la legislación nacional, luego hay o se puede inferir que es sujeto de derecho. Entonces, a los jueces nos da miedo resolver esos problemas cuando nos los enfrenta la comunidad. Entonces, el primer problema era cuál era la acción pertinente, si eso era un derecho individual o un derecho colectivo. Creemos, en contra de muchos teóricos, que el derecho al medio ambiente es un derecho eminentemente también fundamental, un derecho individual, pero también es un derecho colectivo luego por acciones personales o acciones sociales. Es derecho fundamental porque incide en la salud, de modo que al aplicar ese criterio, pues nosotros, como eran niños, en este tema ambiental es un tema universal y por eso hay que darle legitimación activa a toda la ciudadanía de cualquier parte del mundo que se sienta afectada con problemas ambientales. Entonces, como eran niños, pudimos plantear allí, o sea, cómo solucionarles el problema a ellos, ese problema de la incidencia del cambio climático en la vida de los niños. Pues abordamos el tema. El tema de la legitimación. Todos los niños pueden plantear acciones independientemente de que estén o no representados por abogados directamente, legitimación universal. Otro problema, el tema de la salud. Pues
ellos van a tener su vejez en el 2070, 2080, en el 2070, 2080, pudimos plantear el derecho de los derechos fundamentales, la protección de los derechos fundamentales de las nuevas generaciones. Entonces le dimos una solución frente al problema del cambio climático y le dimos una solución frente al problema de los derechos fundamentales de las nuevas generaciones. O sea, uno de los temas que se discute es, ¿pueden tener derechos fundamentales? Pues a partir de ese punto nosotros forjamos la defensa propiamente tal, pero el juez tiene que tener la capacidad de tomar medidas concretas. Ahí en la resolución nosotros entonces formulamos un PIVAC, Pacto Intergeneracional por la Vida de la Amazonía Colombiana. Entonces obligamos al Gobierno Nacional, a los ministerios de la Educación, de Medio Ambiente y a todas las autoridades, corporaciones que están en ese sector para consolidar un pacto por la protección de la Amazonía, pacto y la vida de los ciudadanos, y ellos, con medidas a corto, mediano y a largo alcance. Estamos esperando que nos van a pedir una ampliación de la medida. Entonces, el tema es cómo, cuando se nos planteen esos fenómenos, cómo tomar medidas concretas y tener la capacidad para estos problemas ambientales que son globales y de todos resolverlos. Hay un tema central y es tener claro que su puesto básico para que haya sociedad, para que haya relación económica obligatoria, para que haya relación política, es que tengamos conciencia que es presupuesto básico, ¿sí? Que todo se edifica sobre un Estado de Derecho ambiental, una democracia ambiental, ¿sí? Al mismo tiempo, pues, es decir, ¿cuáles son los supuestos? Los supuestos es un orden público ecológico, nacional y mundial como categoría básica. Supuesto básico para la democracia es, si no tenemos legislación interna, pues tenemos un corpus iuris civilis, corpus iuris ambiental, todo lo que son los tratados para tomar y de ellos extraer, y si nos hemos adherido a los tratados, pues nosotros podemos interpretarlos para proteger si es que en nuestros ordenamientos no hay elementos o remedios judiciales. Tenemos aquí, al menos en América, la Convención Americana y obviamente todo el tema de los derechos humanos. Hay un aspecto central y es que la sociedad civil a través de las acciones se legitima y el tema democracia ambiental en cuanto que es la comunidad. Entonces es tema central proteger las consultas de la ciudadanía, siempre frente a obras de infraestructura y frente al tema de construcción de democracia, y eso se puede llevar a la práctica. Si nos presentan una acción y no ha habido consulta, podemos invalidarla, podemos inclusive predicar nulidades de pleno derecho porque ofenden la vida de todos nosotros, de todos los habitantes de todo el universo. Es decir, frente a las propuestas que nos piden acá, que frente a estos problemas que se plantean, la observancia del corpus iuris, forjar una visión que pasemos de lo ecocéntrico a de lo antropocéntrico, como el hombre que manda sobre el todo, a una visión ecocéntrica antrópica, de un diálogo entre lo que es el ecosistema y el hombre, no como depredador, sino como reconstructor, y no el hombre que explota, que contamina, como el río Atrato, que también lo declaramos sujeto de derecho, ¿sí? Porque es envenenado por el mercurio, ¿sí? Si ustedes conocieran esa zona, todo lo que ocurre en Colombia, en la zona del Chocó y en la Amazonía, los invitamos a proteger la Amazonía, ¿sí? Y el tema es ponerle comunidad. Los jueces tenemos que ser conscientes en las acciones judiciales para, en la parte resolutiva, tener capacidad creativa para obligar a los gobiernos nacionales, ante la inepcia que tienen las autoridades, los legisladores y los gobiernos nacionales, para que desde la judicatura, desde los abogados, desde las facultades de derecho, reconstruyamos y protejamos el futuro nuestro, de nuestros hijos, de los nietos y de las futuras generaciones. Muchas gracias al doctor Tolosa. A continuación, quisiera llamar al doctor Duberlí Apolinar Rodríguez Pineo para que nos comparta su respuesta.
Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, la hora obviamente no es la más adecuada para extendernos, así que vamos a tratar de reducir al máximo lo que pensábamos exponer esta tarde. Bueno, el panel es sobre justicia ambiental. ¿Cuáles son las barreras que encuentra la población y sobre todo las poblaciones vulnerables, y hay que decirlo de manera directa, los pueblos indígenas, respecto a la justicia ambiental? Por un lado, encontramos, por ejemplo, una barrera en el sentido que no tenemos una justicia especializada en materia ambiental en cada uno de nuestros países. Obviamente estamos haciendo esfuerzos para superar esa barrera, pero caminamos a paso lento. En el caso de Perú, que tiene una población de 32 millones de habitantes y que tiene poblaciones indígenas que bordean los 10 millones de habitantes y donde la mayor parte de conflictos sociales tienen su origen en problemas ambientales, no es posible que de 3.080 jueces que hay en el Perú, en el sistema de justicia, solo tengamos 2 jueces, 2 juzgados especializados en materia ambiental. Uno en el corazón de la Amazonía, Puerto Maldonado, Madre de Dios es el departamento, y otro que lo hemos puesto de manera así precaria en la ciudad de Pucallpa, que es Ucayali. La Fiscalía, en la cual trabajó nuestra jueza de la Corte Penal Internacional, Luz Ibáñez, sí tiene fiscales, digamos, especializados en temas ambientales, pero no hay el equivalente en el Poder Judicial. Entonces, no tenemos una jurisdicción especializada para dar respuesta a los temas ambientales. Además que tenemos jurisdicción especializada o subespecializada, porque uno es la jurisdicción constitucional, 2 es la jurisdicción contencioso-administrativa y 3 es la penal. Entonces, tampoco tenemos, por ejemplo, una policía especializada, porque solo tenemos policía forestal. Pero ¿quién es el brazo derecho del Ministerio Público, de la Fiscalía en todos los delitos? Es la policía. Pero no tenemos una policía especializada en temas ambientales, porque un policía en el Perú, un año puede estar dirigiendo el tránsito, otro año puede estar en la división antidrogas, otro año puede estar en el tema de criminalidad, pero no tiene permanencia en el tema, por ejemplo, de los temas ambientales. Por otro lado, también tenemos una barrera importantísima, que es el tema del idioma. Me parece muy bien que nuestra jueza de la Corte Penal Internacional haya planteado como una suerte de propuesta en que uno de los idiomas oficiales de la Corte Penal Internacional sea el idioma español, porque es inadmisible que, siendo un idioma muy, digamos, extendido en el mundo, incluso en el propio Estados Unidos de Norteamérica, los migrantes, yo creo que ya son casi la mitad de la población norteamericana y hablan español. ¿Y cómo es posible que no tengamos dentro de la propia Corte Penal Internacional el uso del idioma español? Si eso ocurre a nivel de la Corte Penal Internacional, imagínense que en el Perú, en una población de quechua hablantes, idioma quechua es nuestro idioma materno, y otro idioma muy fuerte es el idioma aymara en el altiplano junto con Puno, que es, digamos, vecino de Bolivia. ¿Cómo es posible que el idioma que hablen nuestros jueces, el idioma que hablen nuestros fiscales, el idioma que hablen nuestros policías, el idioma que hablan nuestros funcionarios públicos solamente es el español? Entonces ya solamente por el idioma la puerta se está cerrando para que puedan tener acceso nuestros hermanos, sobre todo de los pueblos indígenas. Y por eso es que me parece muy bien que la mayoría de países de Latinoamérica ya, por lo menos parcialmente, hayamos firmado el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, que se conoce más como el acuerdo regional sobre Escazú, ¿cierto? Nos falta en el Perú, ya lo firmó el Poder Ejecutivo, falta que lo ratifique el Poder Legislativo, el Parlamento. En el artículo 8 de este acuerdo regional sobre acceso a la justicia en temas ambientales, se dice que para garantizar el acceso
a la justicia en asuntos ambientales, cada parte, o sea, cada Estado, debe considerar circunstancias especiales como órganos estatales competentes con acceso a conocimientos especializados en materia ambiental. Eso es lo que ya estuve comentando, una especialidad en la jurisdicción, en la judicatura en temas ambientales. En el punto 4 de este artículo se dice, para facilitar el acceso a la justicia del público en asuntos ambientales, cada parte establecerá el uso de la interpretación o la traducción de idiomas distintos a los oficiales cuando sea necesario para el ejercicio de ese derecho. Para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia, cada parte atenderá las necesidades de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad mediante el establecimiento de mecanismos de apoyo, incluida la asistencia técnica y jurídica gratuita según corresponda. Grupos en situación de vulnerabilidad. En el Perú y creo que en Guatemala y en todos nuestros países, grupos en situación de vulnerabilidad son las comunidades indígenas, los pueblos indígenas. Entonces, este es un tema que tenemos que abordar y tenemos que respetar. Una segunda pregunta que se nos ha planteado para abordar en esta ocasión está referida a cuáles creen que son los nuevos desafíos de la justicia ambiental de cara a los derechos humanos y la construcción de la paz a nivel mundial. Pues bien, aquí conforme estaba hablando más antes que quien está haciendo uso de la palabra, tenemos que tener en cuenta que el cambio climático a nivel mundial es una realidad y que incluso ahora estamos siendo testigos de una sexta extinción masiva de la vida sobre la Tierra. Han habido 5 extinciones masivas de la vida sobre la Tierra en diferentes tiempos, que es muy, digamos, largo poderlos enunciar. Tenemos el último acontecimiento que recordamos, que fue más o menos hace 65 millones de años, cuando un meteorito cayó cerquita de aquí, en la península de Yucatán, y eso dio a una extinción masiva de la vida sobre la Tierra y particularmente desaparecieron quienes podríamos decir eran un poco como los que reinaban en ese tiempo, que son los dinosaurios. Pero todas estas extinciones masivas de la vida han sido, digamos, catástrofes naturales o productos de la misma naturaleza. Pero ahora la sexta extinción masiva de la vida ya no es obra de la naturaleza. No es que no haya, hay vulcanismo, hay terremotos, pero quienes están extinguiendo fundamentalmente la vida es la especie humana. Por ejemplo, en el Perú tenemos una canción muy famosa, emblemática, es nuestra canción bandera, El Cóndor Pasa. Cualquiera podría entrar a Google o lo que fuera y va a escuchar El Cóndor Pasa. Pero ahora nos vamos al Perú y levantamos la vista al cielo y veremos si el cóndor pasa. Casi ya no pasa, porque ya está casi extinguido. Y lo mismo podemos pensar aquí en Guatemala. Yo soy un ferviente admirador, para mí, digo para mí, no soy muy nacionalista ni chauvinista en este tema. Para mí, de repente, el ave más hermosa del mundo es el quetzal, ¿cierto? Pero ¿está asegurada la supervivencia del quetzal o está en peligro de extinción? Está en peligro de extinción. Entonces, la especie humana, el Homo sapiens, tiene que parar esta destrucción de la vida sobre la Tierra y por eso tiene que hacerlo respetando el medio ambiente, respetando nuestra naturaleza. Entonces, estamos efectivamente, como lo ha dicho el amigo español, en una sociedad de riesgo, pero esta sociedad de riesgo ya no la crea fundamentalmente cada individuo, la crean fundamentalmente las empresas. Digámoslo claramente, ¿quién contamina más? ¿Nosotros individualmente o las grandes corporaciones? Las grandes compañías petroleras, las grandes compañías mineras que explotan el oro a tajo abierto, que usan el cianuro y el mercurio, que envenenan nuestros ríos, nuestros lagos. ¿Quién contamina más? Los seres humanos sí contaminamos cuando nos bañamos, usamos el champú, el jabón,
y contaminamos, nos vamos a un río y nos bañamos, también contaminamos. Pero si al río llegan los relaves de las mineras, los desagües de las ciudades, entonces ¿quién contamina más? Esta contaminación no es en términos individuales, sino básicamente en términos corporativos, en términos empresariales. Y entonces tenemos que poner atención en la responsabilidad de las personas jurídicas. Hasta ahora ha estado vigente el famoso principio de societas delinquere non potest, que las sociedades, las personas jurídicas no pueden delinquir. Pues eso ya tiene que ser superado. Las personas jurídicas tienen que tener responsabilidades no solamente civiles, no solamente administrativas, tienen que tener también responsabilidades penales. Se tiene que disolver, tiene que haber una muerte de la persona jurídica cuando, por ejemplo, envenena nuestro medio ambiente. Claro, el principio del que contamina paga resulta muy bonito, pero ellos asumen como parte del costo el que contamina paga. Contaminan, le ponen la multa y por último ni pagan. En el Perú, la OEFA, que es el organismo de fiscalización ambiental, pone las multas a las mineras por los relaves, por los pasivos ambientales que lo dejan ahí después de 20, 30 años, le ponen la multa. ¿Ustedes creen que paguen? No, van a la jurisdicción contencioso administrativa y demoran 4, 5, 6 años y no pagan. Entonces, tenemos que hacer uso del derecho administrativo sancionador, tenemos que hacer uso del derecho constitucional, pero también tenemos que hacer uso del derecho penal, pero para eso hay que superar esa concepción de que las empresas no pueden delinquir. Claro que sus dirigentes, sus directivos lo pueden hacer en términos individuales, pero también tenemos que ir en el tema del derecho penal, digamos, y abordar una política criminal del riesgo, porque tenemos que adoptar el derecho penal en la sociedad de riesgo, donde ya no es básicamente bienes jurídicos individuales los que se protege, la vida, el patrimonio, ya son bienes jurídicos colectivos como el medio ambiente, y por eso es que tenemos que avanzar en ese camino. Bueno, ya me dicen que tengo que terminar porque el tiempo ya se acabó. Yo tengo que decirles que en el Perú hemos avanzado un poquito en el tema ambiental. Tenemos un pacto de Madre de Dios por la justicia ambiental que le entregamos al Papa cuando fue al Perú en idioma quechua, en idioma español y en idioma italiano. Pero lo que tenemos que hacer es que nuestros gobiernos, nuestros gobernantes tomen una decisión política, la de defender el medio ambiente, porque en el Perú hay inflación legislativa en temas ambientales, ¿ah? Tenemos ley de medio ambiente, tenemos código penal, todo eso tenemos, pero el tema es en la práctica qué hacemos por defender nuestro medio ambiente. Si no hay la decisión política al más alto nivel, todo será pura literatura, todo será pura literatura. En el caso nuestro tenemos una Comisión Nacional de Gestión Ambiental, vamos a realizar este año un Congreso Internacional de Justicia Ambiental en Pucallpa, hacemos cosas chiquitas como esta, que es un lápiz que cuando se termine, ya lo hemos tajado, lo usamos todo, tiene al final semillas y se tiene que plantar una semilla cuando se termine este lápiz. Por ejemplo, este lápiz tiene semillas de perejil, entonces lo vamos a sembrar, porque sembrar una semilla es contribuir con la defensa del medio ambiente. Y yo creo que todos hemos nacido del vientre de nuestra madre, todos queremos a nuestra madre, pero el que no quiere a su madre, no quiere a la tierra y todos la debemos querer. Gracias. Muchísimas gracias al doctor. A continuación, llamo al doctor Daniel Guevara Cortés para que nos comparta su respuesta. Cuán hermoso es ver el paso de estos mensajeros de la paz, jueces, magistrados, comprometidos con la educación, con el saber y también con la poesía reflejada en nuestros himnos nacionales. Y vi con emoción cómo los guatemaltecos repetían esa frase que acabo de poder escribir:
sobre el ave indiana que vive en tu escudo, paladín que protege tu suelo. Hemos tenido la conciencia y yo traigo a colación a la poetisa chilena Gabriela Mistral, quien nos recordaba que en el escudo de armas de Chile hay dos presencias. Está el cóndor y está el huemul, el ciervo más pequeño. Y ella escribió un poema diciendo: menos cóndor, más huemul. Defendamos nuestra naturaleza porque tenemos un deber comprometido con las generaciones futuras. Por eso es que las soluciones institucionales, jurisdiccionales, la convicción de un juez está llamada a tener un profundo sentido de respeto y compromiso con la madre tierra. La convicción de un juez está llamada a tener un profundo sentido y compromiso con la especie humana, entendiendo que en la protección de la especie humana no solo está la protección de la especie humana, porque si rompemos los equilibrios ecológicos esenciales, ya no tendremos instituciones que nos sobrevivan, porque para que nos sobrevivan tenemos que entender que dependemos unos de otros, dependemos de la vida en la fauna, dependemos de la vida en la flora y por tal motivo dependemos de la vida unos con otros. Y en ese concepto, en las soluciones institucionales, vengo a compartir la experiencia de un país largo. Vivo en la zona norte de Chile, en la zona del extremo desierto de Atacama, donde hay una zona, como se llama Quillagua, donde hay un registro de más de 120 años, donde no cae una sola gota de agua. Una sola gota de agua, a las orillas de un río valiente que nace en la cordillera y desemboca en la costa, que es el río Loa. Es en ese lugar donde un país que también tiene una selva fría como en Valdivia y termina también en la zona austral patagónica. Y en esa expresión de un país también hacemos presente el rol de la justicia ambiental. Los problemas del acceso a la justicia están efectivamente considerados en la falta de una justicia especializada. Hoy día en Chile tenemos una justicia especializada. Soy presidente de un tribunal de justicia especializada, transdisciplinaria, compuesta por 3 ministros titulares, 2 de ellos abogados de la ciencia jurídica y uno de ellos de una ciencia no jurídica, en este caso de la ingeniería ambiental. 2 ministros suplentes, destacados académicos de universidades del norte del país, uno de ellos doctor en química y el otro también, al igual que en mi caso, doctor en Derecho Internacional. ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión es no tener temor como jueces de controlar el Poder Ejecutivo, no tener temor de revisar las decisiones cuando sean arbitrarias, ilegales o contrarias al respeto esencial de los derechos humanos. Y por tal motivo, nuestro tribunal, por la ley 20.600, tiene la potestad de revisar, por ejemplo, la decisión de un comité de 6 ministros políticos en la instancia de agotamiento de la vía administrativa y revisar e invalidar esa decisión, cuando esa decisión sea contraria a derecho. El estatuto de un derecho ambiental, de un Estado de derecho ambiental, significa una justicia poderosa. Si no tenemos una justicia poderosa, donde los jueces ejerzamos nuestra decisión con convicción, no tenemos democracia ambiental. Si queremos una democracia ambiental, necesitamos actuar con valentía, transformando de la ley en una ley declarativa o un verdadero soft law, en una norma de ejercicio concreto y práctico, porque ahí donde hay un juez se está resolviendo dentro de una soberanía nacional, pero se es parte también de una resolución de la justicia como un ejercicio de la civilización humana. Nuestro tribunal ambiental también controla las decisiones del órgano fiscalizador y sancionador administrativo. ¿Qué cantidad de abusos que hay con esta invasión del Poder Ejecutivo en la decisión sancionatoria? Casi nos parece normal y casi hasta nos parece constitucional que la autoridad administrativa
no solamente fiscaliza, sino que además sanciona, puede clausurar, cerrar, y en tantos lugares de nuestro país, como también ha pasado en el mundo, la autoridad administrativa tuerce, invade, manipula el ejercicio de la función administrativa para obtener provecho, beneficio o bien para sacar condiciones que favorezcan a grupos privilegiados. Por eso es que los jueces, más que nunca, tenemos un rol importante en la revisión. Los ministros del Tribunal Ambiental, como en el caso de Chile, somos nombrados por el Servicio de Alta Dirección Pública por concurso de oposición de antecedentes e intervienen los 3 poderes del Estado. Tenemos el deber de controlar una jurisdicción que abarca 1.800 kilómetros de distancia y tenemos la responsabilidad de que los temas ambientales no son solamente los temas del Estado de Chile, sino que también compartimos fronteras con Argentina, con Bolivia, con Perú. Nuestra responsabilidad de jueces, y por eso es que es magnífico que hoy día tengamos a ministros como los del Tribunal Superior de Justicia del Perú, tengamos la posibilidad de compartir con ministros como del Tribunal de España, de Colombia, de la Corte Penal Internacional, porque aprendemos unos de otros. La intersubjetividad nos lleva a obligar a tener una conciencia y una convicción de justicia global. Desde este punto de vista, quiero comentarles alguna reflexión también sobre lo que veo como falencias en Chile. No podría contarles hacer un chauvinismo nacionalista de instituciones. Es importante avanzar. Los costos de litigar siguen siendo altos. Los abogados especializados en materia ambiental son pocos. No existe en Chile una defensoría del medio ambiente respondida por el Estado. Hay privilegio de pobreza y atención en el derecho de familia y el derecho laboral y en materia penal, pero no la hay por parte del Ministerio de Justicia en materia medioambiental. No existen mecanismos transparentes y claros que favorezcan la mediación y la protección del interés ambiental. Y también, hay que decirlo, el Consejo de Defensa del Estado, que protege los intereses del Estado, no queda tan claro cuando protege, porque no tengo en nuestro tribunal ni una sola causa del Consejo de Defensa del Estado ingresada por daño ambiental en más de 1 año y medio de funcionamiento. ¿Será eso que no hay daño ambiental? ¿Será eso que no hay peligro? Por tal motivo hay déficit de intervención y compromiso de otras instituciones por distintas razones. Pero hacemos un llamado en el territorio nacional y por supuesto lo comparto como un llamado universal para que protejamos dentro de las fronteras nacionales un territorio, una soberanía ambiental que cada día más la sentimos como una soberanía que también nos compromete a todos los integrantes de la humanidad. Y por eso es que debemos evitar la polución social. Como comenté, voy a contestar, me dieron 5 minutos y voy a contestar entonces la segunda de las preguntas para no hablar más que el tiempo que me corresponda. Desde este punto de vista, tenemos que pensar en que, y esta es una reflexión importante, tenemos múltiples tratados internacionales. Muchos de ellos pasan a ser simplemente declarativos si lo prescriptivo no lo convertimos en acción concreta en una sentencia judicial. Un trabajo importante con Naciones Unidas, con la Organización de Estados Americanos, con CUMIPAS, con organizaciones de magistraturas de la Unión Europea, es avanzar en que en las sentencias judiciales todo juez que resuelve una controversia en materia ambiental entienda su deber de aplicar todo el ordenamiento jurídico en una revisión de máximo jurisdiccional. No podemos actuar a medias tintas, tenemos que actuar con el poder de la justicia y el ejercicio del derecho. Desde este punto de vista, parece relevante pensar en asegurar una función jurisdiccional independiente, con procedimientos transparentes y métodos de configuración de las decisiones que sean fundados y razonados. ¿Qué se entiende por la paz mundial en materia ambiental? ¿Qué entiendo y quiero compartir con ustedes? Ya no solamente la paz mundial es el respeto de las fronteras nacionales pactadas en tratados internacionales
esa visión decimonónica que cada cierto tiempo se nos hace aparecer como el gran argumento en la Corte Internacional de La Haya. Pero nosotros tenemos que pensar que hoy día los grandes temas de la paz mundial no son las fronteras ficticias, sino que es entender como civilización humana cómo respetamos el derecho a un medio ambiente sano, tanto por el Estado como por las empresas, a considerar la vida no solo desde el antropocentrismo, sino que también desde la consideración fundamental que tiene la vida presente en la flora y fauna, en la tierra en su conjunto, porque debemos entender, y acá hay un grupo de personas dispuestas a tomar la acción, la convicción, la decisión. Hay equilibrios ecológicos esenciales que nos exigen que esa paz, que la paz ambiental traiga dignidad y protección a la vida en el más amplio sentido de ella. Los promotores de la paz, hemos tenido una larga historia que en el Pacto de los Derechos Fundamentales, o para que el Pacto de los Derechos Fundamentales respete los derechos de la mujer. Felicito que hoy día tengamos a una mujer latinoamericana presente en la Corte Penal Internacional, motivo de honor y orgullo para todos nosotros como latinoamericanos. Valoramos el respeto a los niños, la inclusión de personas de distinto origen étnico, el respeto a las vocaciones espirituales y a las vocaciones que nacen de la razón. Y ahora también tenemos un nuevo desafío, que es comprender que somos los responsables a tiempo presente por el bienestar ambiental de las generaciones futuras. Bienvenidos los hacedores de la paz y la justicia ambiental. Muchas gracias.